Chicos, ¿cómo están? Yo extrañándolos, pero tenemos que cumplir con nuestra cuarentena que es hasta el día 12 de abril, así que paciencia y buen humor, chicos, ¿ya? Entonces vamos a empezar con nuestra primera sesión virtual y para eso vamos a empezar hablando sobre literatura. ¿Recuerdan cuando les dije que era literatura? Que es un hecho cultural, comunicativo y social muy complejo. Además que es el arte de escribir y leer y se hace presente en el proceso de la comunicación. Ahora, ¿qué es la comunicación? Pues la comunicación viene a ser el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. ¿Y cuáles son esos elementos de la comunicación literaria? Son los mismos de la comunicación lingüística. Por ejemplo, el emisor, que viene a ser el autor o creador, el receptor, que viene a ser el oyente o lector, el mensaje, el significado de la obra, código, lengua o idioma, medio o canal, la escritura u oralidad, y el contexto viene a ser el mundo representado, ¿cierto? Muy bien, entonces no olvidemos que los mismos elementos de la comunicación lingüística son de la comunicación literaria, o sea, por eso no hay ningún problema. Ahora, se les ha dejado pues aquí unas preguntas y en la primera parte tienen ustedes que relacionar los elementos comunicativos literarios, ¿no? Entonces aquí tenemos el emisor, el receptor, canal, contexto, mensaje, código y tú los vas a relacionar aquí, ya dándote, yo te he explicado pues anteriormente cuáles son, entonces se te va a ti ser fácil pues relacionarlo, ¿no es cierto? En la segunda parte, reconoce los elementos comunicativos que se presentan en los siguientes casos. Yo te doy dos textos, ¿sí? Y aquí en estos dos textos tú me vas a identificar cuáles son los elementos, ¿no?, de la comunicación literaria, como son el emisor, receptor, mensaje, canal, contexto, código. Tú aquí vas a identificarme cada uno de ellos teniendo estos dos textos que te estoy dejando acá. En la tercera parte tienes que relacionar correctamente según corresponda a las funciones de la literatura. Nosotros también hablamos de las funciones de la literatura, ¿recuerdas? Decíamos que la literatura, las funciones pues han ido variando dependiendo de los gustos, de la época y de la sociedad, pero siempre se han mantenido, ¿no?, como principal función de la literatura, por ejemplo, la estética, ¿no? Tenemos la pedagógica, la ideológica y la recreativa. Pero la estética, pues esta se va a caracterizar por producir emoción y placer en el ejercicio de la lectura. Entonces, como yo te expliqué, todo esto, todo lo que eran las funciones de la literatura, tú solamente vas a relacionar, yo te estoy dando como ejemplo eso nada más, lo que es la estética, ya, para que tú no te puedas olvidar. Y la pedagógica, mira, te doy una opción más, la pedagógica es la que nos va a transmitir valores, así que es facilito. Así que a resolver, no es difícil el tema que hemos tratado, ¿no es cierto? Lo que es la literatura, los elementos de la comunicación literaria y las funciones de la literatura. Ahora, pasamos a otro punto, lo que son los organizadores visuales aplicados a la literatura. Aquí, pues, te he planteado 5 preguntas, las vas a responder de manera correcta. ¿Qué es un organizador visual? Característica de un mapa conceptual. ¿Qué es un mapa semántico? ¿Quién desarrolla el mapa conceptual? Y la última parte realiza un mapa conceptual del siguiente texto. Para eso yo te expliqué en clase también que era un organizador visual, pero lo vamos a recordar, ¿no? Decimos que un organizador visual es una técnica que nos permite crear representaciones visuales del conocimiento, ¿no? Y que aquí nosotros vamos a ordenar e interrelacionar también los datos más resaltantes mediante el planteamiento de categorías. Además, se presenta de varias formas estos organizadores, por ejemplo, mapa semántico, diagrama de Venn, mapa conceptual, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué es un mapa semántico? Veamos qué es un mapa semántico, lo recordamos también. Este también es llamado constelación y es una representación visual de un concepto particular, es decir, es una estructuración de la información en categorías. Se empieza con una lluvia de ideas sobre un concepto y posteriormente se conecta con palabras mediante líneas para poder indicar las relaciones que hay entre ellas. Una vez que nosotros relacionamos las ideas, ahora vamos a fomentar un debate. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos la lectura El león y el perrito?
¿no? Entonces, nosotros muy atentamente escuchamos la lectura y luego desarrollamos, ¿no? Y armamos nuestro mapa semántico o constelación. Entonces, no te va a ser a ti difícil realizar todo esto, ¿cierto? Y también el mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? El mapa conceptual también es un medio de visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre ellas. ¿Y cómo está compuesto? Está compuesto por conceptos, proposiciones y palabras enlaces. Los conceptos son sustantivos o palabras escritas en mayúsculas que van encerrados en elipses. Las proposiciones son conectores usados entre conceptos y deben ser breves. Las palabras enlaces se escriben sobre o junto a la línea que une los conceptos. ¿Sí? En la quinta pregunta, realiza un mapa conceptual del siguiente texto. El texto se titula Nacimiento de Dionisio. Entonces yo te doy el texto y tú me vas a armar tu mapa conceptual, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo está compuesto este mapa, ¿sí? Los conceptos, las proposiciones y las palabras enlace. Entonces, chicos, ahora sí, a trabajar, no está difícil ninguna de las dos sesiones que hemos avanzado en clase y las que te he planteado en este mini módulo. Entonces, chicos, muchas gracias por su atención y pues solamente decirles de nuevo paciencia, buen humor y esperar pues que se cumpla nuestra cuarentena para volver pues a clase. Entonces, chicos, un abrazo. No se olviden de lavarse las manos durante 20 minutos y a cuidarse mucho. Un abrazote, chicos, los quiero mucho.